vengo a hablaros de tierras. ¿Sabéis que la parábola del sembrador es una parábola centrada en la tierra? Y ayer por la noche descubrí, para tristeza mía, que vuestro pastor es experto en tierras. Este hombre, si buscáis este cuadro en Google, encontraréis, según dice Google, que parece que lo sabe todo, se supone que es un cuadro de Fyodor Dostoyevsky, que era un escritor ruso, que tenía unas tierras, y aquí lo veis arando. Tú me vas diciendo sí o no, ¿vale? Me vas corrigiendo. Pero este podría ser vuestro pastor. Bueno, sin barba, ¿no? Pero porque de joven hacía esto él. Así que bueno, él mira guiñando el ojo, corrigiéndome si ve que digo algo sobre las tierras. Pero las tierras, en esta parábola, cuando se habla de las tierras, de lo que se está hablando es de tu corazón, de tu vida. Yo soy un hombre de ciudad, urbano, desde el día que nací, como si hubiera nacido en el asfalto, ¿vale? Así que no tengo ni idea de tierras. Me tuve que documentar. Y me puse a averiguar, porque la gente no tira semillas en la tierra así de cualquier forma. Primero preparan la tierra. La aran, se ve que necesita estar más blandita, necesita tener espacio, oxígeno, para que también pueda filtrarse el agua y la tierra tenga la humedad que necesita, que le entre la luz que necesita. ¿Cómo está tu vida para la semilla que va a caer? Porque la semilla no deja de caer. Y es interesante que el trabajo del sembrador en esta parábola es igual para todas y cada una de las tierras. Es decir, Dios va a traer su palabra, no solo esta mañana, constantemente a tu vida, pero el trabajo de la tierra es algo que te corresponde a ti. ¿Estás preparando la tierra para recibir la semilla? Bueno, el primero es junto al camino. Vamos a ver los 4 lugares donde cae la semilla. Junto al camino. Dale, una amiga mía... Bueno, primero leemos el texto, perfecto. Lo vamos a leer de la siguiente forma. No hace falta que lo busquéis. Lo tendréis la versión de las Américas aquí en la pantalla. Y sabéis que la parábola está explicada la parábola completa y después está explicado el significado de la parábola. Pero yo lo he seccionado para que leamos la parábola y el significado juntos, ¿vale? Lo vamos a leer así esta mañana. Esta primera parte dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino. Ese es el primer lugar, junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron, la semilla. El sembrador, cuando Jesús explica el sentido, dice: el sembrador siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Una amiga mía de Barcelona me hizo unos dibujos y me dibujó este primer gráfico, lo dibuja con el dedo en el iPad. Es una pasada, es así, en el iPad y os dibuja esto, ¿vale? Bueno, me dibujó esto con el camino, con las semillas ahí, con los pájaros que vienen. Esto pásalo. Esto otro día lo explico. Pásame el espantapájaros. Esta parábola está en 3 de los evangelios, en los que llamamos sinópticos. Sinóptico, con la misma óptica, desde el mismo planteamiento, ¿sí? Y hay matices que cada uno de estos 3 evangelios, dame por favor el primero, hablan de esta parábola. En Mateo, en esta parte de la parábola, de junto al camino, se dice lo siguiente: oyen la palabra y no la entienden. Estos son los de junto al camino, los que oyen, pero no entienden la palabra. Pero cuidado, no dice no pueden entenderla. No dice que no puedan. No es que sean tontos. Pueden entenderla, pero no la entienden. ¿Por qué? ¿Falta interés? ¿Falta atención? ¿No está en sus prioridades? Entonces la están oyendo, pero no se están molestando en intentar entender, comprender qué es lo que la palabra está queriendo decirles. De tal forma que la durabilidad de esa palabra en sus vidas es escasa. La semilla, en la tierra al lado del camino, donde la tierra no está en las mismas condiciones que en medio, porque está tocando el camino y el camino es duro, la tierra es más dura, no penetra la semilla, de tal forma que las aves ven la semilla, porque si la semilla entrara en la tierra, las aves no podrían verla, y se la comen. Porque ese entrar de la semilla en la tierra es un símbolo de cómo
lo que tú oyes, dejas que entre en tu tierra a medida que lo vas entendiendo. Si no lo entiendes, no penetra en tu vida. Es algo superficial. En el caso de Marcos, hay un matiz muy interesante, porque dice, en cuanto la han oído, ¿qué significa esto del factor tiempo? En cuanto, es decir, Marcos te está diciendo, es una cuestión de que oyen la palabra y no es que pase mucho tiempo. Enseguida, en otras versiones dice enseguida, justamente, vienen las aves y se la llevan. No hay tiempo a que esa palabra penetre en tu vida y genere algo. Es como si la pusieras en tu mano y vinieran las aves y se la llevaran. Te quedas exactamente igual. Estos son los de junto al camino. En el caso de Lucas, Lucas nos habla del propósito por el cual vienen las aves, que simbolizan a Satanás, al malo. Según la versión y el evangelio que leas, se usan el malo o Satanás. No había dibujo, ¿vale? Para propósito. O sea, dije, vale, entender. Me hablan de aviones y yo pienso en leche. Vale, no entiendo. El tiempo, pero si buscas en Google, tú pones propósito, imágenes. No pones nada. Estáis como los jóvenes, no entendéis mis chistes. No pasa nada. Yo sigo. Los jóvenes ayer tampoco entendían mis chistes, así que el denominador común soy yo. Soy yo el que no tengo que cambiar mis chistes. No pasa nada. En Lucas se nos dice que esto de quitar la semilla a los pájaros es para que no crean y sean salvos. El sembrador siembra la semilla, pero las aves se la comen. Y Satanás tiene un propósito al comerse la semilla, que es comerse la palabra. Y es que no creas y no te salves. Y esto me hizo pensar en un texto que está en Santiago 1. Os lo leo. Atiende bien. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechándolo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, fíjate, dentro, plantada dentro, que puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que puede hacer la palabra en tu vida? Salvar tus almas, salvar tu alma. La palabra tiene poder para salvar tu alma. Por eso, el malo está profundamente interesado en que esta mañana, como cualquier día cuando tú en tu casa abres las Escrituras y empiezas a leerlas, no entiendas. Que no entiendas. Lee la Biblia, pero no la entiendas. Hermanos, a veces nos estamos animando unos a otros a leer la Biblia. Lee la Biblia. ¿Verdad? Todos la conocemos, ¿no? Pero no es suficiente. Si la lees, pero no la entiendes, el malo se come la semilla. Y claro, el Evangelio de Mateo, dices, vale. Las epístolas de Pablo, vale. Pero tú abres Isaías 35 y empiezas a leer y dices, un momento, Isaías, ¿no podías escribir más clarito? O abres Levítico, empiezas a leer ahí. Pero, ¿quién va a hacer que entienda esa palabra? Eso no es incierto, es completamente correcto. Pero el Espíritu Santo va a utilizar también todas las capacidades que Dios te ha dado a ti, que ya te las ha dado, para que hagas lo que tienes que hacer para entender la palabra. Pasas por ahí y dices, recibid con mansedumbre. Y no sé lo que significa mansedumbre. Espíritu Santo, por favor, ¿qué es mansedumbre? No, abre el diccionario. Abres el diccionario, buscas mansedumbre. Ah, significa tal cosa. Y ahora sí, Espíritu Santo, ¿esto qué quiere decirme a mí? ¿Qué me estás queriendo hacer entender? ¿Qué esperas de mi vida? Pero Dios te ha dado un cerebro con un potencial que aún después de la caída en Génesis 3, mira el potencial que tiene, no me quiero imaginar ni cómo era antes, para que lo uses. Es pecado no usar la cabeza, más allá de peinarse, los que puedan. Dios te ha dado cabeza para que rinda para su gloria. ¿Quién quiere utilizar su cabeza para la gloria de Dios? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ojo, cuando Jesús fue tentado en el desierto,
por Satanás, hasta 3 veces Satanás le tienta. ¿Y Jesús con qué responde? Con la palabra que ¿dónde está? Está escrita, ¿eh? Está escrita en Deuteronomio. Él cita Deuteronomio. ¿Y cómo se lo sabe Jesús? No fue como que el Espíritu Santo sí se la... No, él había leído, meditado, estudiado esos textos, entendía lo que querían decir, al punto de que cuando Satanás le dice cosas, él entiende la palabra y entiende que esa palabra aplica perfectamente para esa situación y le responde adecuadamente. Hay que entender la palabra. Bueno, no seas como los de junto al camino, por favor. No seas tierra dura. No seas tierra dura. Normalmente estos de junto al camino, los cristianos que hemos leído muchas veces esta parábola, solemos pensar en los no creyentes. Solemos pensar en aquellos que escuchan por primera vez la palabra, ¿no? Porque esto parece que no aplica para los creyentes. Y por eso yo quiero darte 2 aplicaciones para los creyentes. La primera, dale una vez, por favor. El tema de recibir la semilla. ¿Cuál es tu disposición para la palabra? Porque acuérdate que la tierra la preparas tú. Así que si la tierra está dura o no, en gran parte depende de si tú estás haciendo algo al respecto. ¿Cómo has llegado hoy a esta reunión? Por poner un ejemplo. Cuando tú vienes a una reunión de la iglesia en la que sabes que el tiempo va a dedicarse a alabar al Señor y lo que quieres es escuchar la palabra, entiendo que lo que quieres es escuchar a Dios hablando a tu vida, ¿qué haces? ¿Cómo te dispones? ¿Haces algo? ¿Te das un minuto para pensar, para prepararte, para decir, bueno, Dios, para orar? ¿Algo? ¿Estás haciendo algo o simplemente llegas y, bueno, que me tiren la semilla y a ver dónde cae, a ver si me pega en el ojo o qué hace? Estamos preparándonos. Segunda aplicación válida para nosotros. Junto al camino. Claro, el problema de esta semilla que cae junto al camino es que está el camino. Los caminos son pisoteados constantemente, así que están endurecidos, y la tierra que está al lado junto al camino es una tierra que difícilmente puede ser apta, la que esté muy cerca. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Está en el centro del campo? ¿O está ahí en los bordes, en los márgenes de tu vida? ¿Ocupa la esquinita al lado del camino que le cedes alguna noche que justo antes de dormir dices, voy a leer 3 versículos? ¿O qué lugar ocupa la semilla en tu vida? ¿Qué lugar le estás otorgando? Vamos a seguir, por favor. La segunda tierra es el pedregal. ¿La primera cuál era? Junto al camino. Espero que no haya nadie aquí junto al camino. La segunda es el pedregal. Ya no estamos en el margen del camino, sino que nos adentramos un poco más en la tierra, pero hay piedras, por lo visto. El texto dice, otra cayó en el pedregal donde no tenía mucha tierra. Y por no tener profundidad de tierra, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz, se secó. Y cuando Jesús explica el sentido de esto, dice, los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo. Antes recordáis que el problema era recibir. Uno de los problemas de junto al camino era si recibimos la semilla. Aquí se recibe con gozo. Pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales. Y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida les hace tropezar. El dibujo que me hicieron es este. Aquí tenemos las piedras mezcladas con la tierra, una semilla que está empezando a brotar con una raíz corta. Dale, por favor. Es muy interesante que este texto nos habla de 2 ingredientes que enseguida os voy a mencionar. Pero antes deciros lo siguiente. A diferencia de junto al camino, este de los pedregales es un lugar de la tierra que ofrece una asimilación rápida. Es decir, la palabra llega y enseguida se recibe con gozo. La asimilación es rápida. Parece que la persona le hablas de la palabra y con gozo. Genuino, no tenemos por qué pensar que no es un gozo genuino. Pero dura poco tiempo. La tierra, cuando tú echas la semilla en esta tierra, espero que sea así esto, empiezan las raíces a nacer, empiezan a toparse con piedras. ¿Y qué hace? Pues lo mismo que cualquier persona que vive en un piso de 50 metros cuadrados. Tú estás ahí, el piso se acaba aquí, pero al final ¿qué haces? Te vas a la calle.
a caminar, porque en el piso no estás ahí, estás atrapado como un león en una jaula. Esta semilla empiezan a intentar sacar raíces, pero las raíces no encuentran espacio, no encuentran, las piedras les están agobiando. Así que empieza a crecer y brota rápido. Porque no puedo ir para abajo, pues hago para arriba. Debe pensar ella, la semilla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Vale, gracias. No, es culpa mía. Todo lo has hecho muy bien. No te preocupes. ¿Qué pasa? Que el sol empieza a pegar, y estamos hablando del sol de Palestina. Aquí en el País Vasco llueve bastante, pero si te acercas a Valencia, donde yo vivo, el verano se hace largo. Un calor. Todos los días hay a 40 grados. Nos tenemos que echar crema para no quemarnos y tal. Algo parecido en Palestina. Un sol de justicia todo el día. Y una planta no puede soportar eso, salvo que tenga la humedad suficiente. Ahora, esa humedad, ¿de dónde la saca? De las raíces, y como no hay profundidad. Entonces, dos elementos que son mencionados y que son muy interesantes con respecto a los que son en los pedregales. El primero es la profundidad. Si no hay profundidad, que significa, si no nos tomamos el tiempo de dejar que la palabra profundice, baje, entre en nuestra vida, cuando luego necesitemos la humedad necesaria para vivir en la vida, a la luz del sol, no la tendremos y nos vamos a quemar. Os leo un texto de Hebreos capítulo 5. Esto está claramente dicho para cristianos, así que lo de los no cristianos que a lo mejor pensamos a veces en junto al camino ya no aplica. Dice el texto de Hebreos 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, y dice, en razón del tiempo, es decir, con el tiempo que ya hace que estás escuchando la palabra, si te hubieras ocupado apropiadamente de lo que tienes que hacer, con ese tiempo la raíz hubiera crecido para abajo y ya vivirías como un maestro, es lo que está dando a entender este texto. Debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y más adelante el texto dice, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica, y no te pierdas esta palabra, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A veces le echamos al Espíritu Santo toda la responsabilidad. Y el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer, no se equivoca. Y si tienes dudas sobre lo que hace, léete Juan 16, donde queda muy claro cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros días hoy. Pero a veces estamos responsabilizándole a Él de que, bueno, esto del discernimiento del bien y del mal, ¿quién tiene que discernir el bien y el mal aquí, en esta vida y ahora? ¿Dios me ha dado capacidad para hacerlo? Me la ha dado. Ahora, si no practico, si no ejercito mi vida en el discernimiento del bien y el mal, hay una práctica de eso. Hay un doblar el lomo. Hay un hincar los codos, como decimos en Cataluña a la hora de estudiar. Hay un meditar en la ley de Dios para captar y entender bien lo que me quiere decir. Si no hay esa práctica, en razón del tiempo, ya deberías haber echado raíces. Deberías haber echado unas raíces tan fuertes que la planta pudiera crecer y crecer y crecer. Esta brota rápido. Desde fuera dicen, ostras. Desde fuera tú no ves las raíces y dices, mira qué bonita. En 4 días y ya está así de hermosa. Pero en cuanto llegue la tribulación o la persecución, el sol va a caer ahí con justicia y la planta se va a quemar. La palabra requiere profundidad. En el Evangelio de Lucas nos habla de humedad. No habla de profundidad. Es interesante los matices a veces entre los evangelios. Y hay una relación estrecha, porque la humedad va a llegar a la planta a través de la profundidad de las raíces. O sea que la relación es estrecha. Pero me parecía que es una imagen interesante. Gracias. No. Ya la habías dado. Gracias. Porque hay una imagen de la Biblia muy interesante de cómo Dios trata con nosotros, y es la imagen del alfarero. Y todos hemos visto a un alfarero, hemos visto Dirty Dancing, ¿no? The run of my life. Ahí, ¿sabes? Hay estos románticos con el barro. No os hagáis los que tal, que la habéis visto todos, ¿eh?
¿Alguien no ha visto Dirty Dancing? Sí, la he visto. Bueno. ¿Ghost? Yo no la he visto. Tengo que verla, ¿vale? ¿Es Ghost? Sí, Dirty Dancing es la de baile, claro. Dirty Dancing. ¿Es Ghost? ¿Habéis visto Ghost? Venga, gracias, ¿vale? Gracias por... Oía, es que desde aquí hay eco y soy ya... Os. Yo. ¿Qué está pasando en esta iglesia? Vale. Ghost, ¿habéis visto la escena romántica, tal? Es que es el mismo actor, Patrick Swayze. Vale. Mi vínculo mental. ¿Volvemos? ¿Volvemos a las tierras? ¿Volvemos? El alfarero, la imagen de Dios de alfarero, y tú eres el barro. No sé si alguna vez lo has hecho, pero imagínate una pieza de cerámica ya cocida, seca. ¿Te la imaginas? Todos hemos visto, ¿no? Una. La pones ahí en el torno y le das al torno. Le das ahí y eso empieza a dar vueltas. Y ahora tú, con tus manos, métele mano a esa cerámica y moldea. Tú moldea. Si está muy fuerte, a lo mejor consigues romperla. Pero eso no va a cambiar ni un ápice su forma. Ya está seca, completamente seca. Al cocerla, pierde toda la humedad. ¿Qué necesita Dios en ti para cambiarte? Humedad, que significa moldeabilidad, flexibilidad. Si nos secamos, si perdemos nuestra capacidad de cambio, si perdemos nuestra apertura al Espíritu para que Él moldee nuestra vida, nos secamos como una pieza de barro ya cocida y no hay opción alguna a que la palabra de Dios moldee nada en nuestra vida. Esos son los que están en los pedregales. Espero que no sea el caso de nadie tampoco. Vamos a avanzar. Ya llevamos 2 de 4. ¿Vais bien? Me alegro. Vamos a seguir. Dale, porfa. No, antes de pasar, un matiz. Esto me pega a mí personalmente. El texto dice, y es muy interesante, que el sol, ese sol que quema la raíz, que quema la planta porque no tiene raíces, en el caso de los pedregales, cuando Jesús explica la parábola dice, es por la persecución y por la tribulación. ¿Recordáis esto cuando lo hemos leído? Y quería hacer un matiz aquí muy importante, porque hay muchos cristianos a día de hoy mezclando estos dos conceptos. Ya os he puesto ahí que no son iguales. No es lo mismo tribulación que persecución por la palabra. Y quiero dejarlo muy claro, porque oigo muchos cristianos lloriqueando como criaturas por cosas que les pasan en la vida. Y bueno, vamos a ver. El Señor no nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, ¿sí o no? Que es lo mismo que tribulación. Ahora, ¿quién va a tener tribulación en esta vida? ¿Estáis seguros de eso? ¿Que llueve sobre justos e injustos? ¿Estamos todos convencidos? Entonces, ¿será que a lo mejor tenemos que replantearnos que cuando no llegamos al bus y a lo mejor se nos escapa? Dios mío, ¿por qué se me ha escapado el autobús? Pues mira, porque has llegado 1 minuto tarde, el conductor no te ha visto, como cualquier hijo de vecino. A veces estamos reclamándole a Dios que no tengamos aflicción en esta vida. Dios mío, ¿cómo puedes permitir que este mes no me hayan pagado una extra? ¿Cómo puede ser que yo, que soy tu hijo, y me dices que me amas? ¿Cómo puede ser que yo esté enfermo? Pues porque en este mundo vamos a tener aflicción sí o sí. Si te has hecho cristiano para no tener aflicción, cámbiate de religión, ¿vale? No vale. Y Jesús no engaña a nadie. En el mundo tendréis aflicción. Ahora bien, otra cosa es la persecución. La persecución. Porque la persecución es por la palabra. Y ahí tenemos citas como, por ejemplo, la de Mateo 5, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, que serán vituperados, insultados, perseguidos. Y no es lo mismo, hermanos, que el sol que caiga sobre nosotros por la tribulación y por la persecución no sea confundido. Si tienes tribulación, haz de tripas corazón, confía en el Señor y tira para adelante. Y si eres perseguido por la palabra, porque tu vida implica la vida de la palabra, la justicia de la palabra,
sé fuerte y tira para adelante. Mira qué interesante, la Iglesia en la historia ha crecido más cuando ha sido perseguida y menos cuando es afligida. Te pongo un ejemplo. El pueblo salió de Egipto, ¿recuerdas? Egipto, el mar, se abre, tal. Y primero les persiguieron. Les persiguió el ejército más poderoso del mundo de ese momento. El ejército egipcio. ¿El pueblo claudicó o confió en el Señor? ¿Tú te has puesto a pensar lo que implica que tú vas ahí por el desierto con tus colegas, llegas al mar, no puedes cruzarlo, llegas a tus hijos, las ovejitas, la tienda de campaña, no hay quien lo cruce. Y te giras y viene el ejército más poderoso de la tierra y no claudicar y confiar en el Dios que te ha sacado de Egipto, eso es de valientes. Pues esa misma gente que soportó la persecución cruza el mar y empiezan: ¡ay! Los melones y las sandías que comíamos en Egipto, fresquitas, qué buenas estaban, las enterrábamos ahí en la orillita de la playa, como hacen en Málaga. Y luego cuando llegaba el sol, las desenterrábamos, abríamos la sandía, estaba fresquita. Ojalá volviéramos a Egipto. ¿Para qué nos ha sacado Dios al desierto? ¿Para matarnos aquí? Todas esas frases están escritas ahí en Números. Soportaron la persecución, pero la aflicción no. Y veo un patrón ahí muy interesante y os lo menciono para vuestra reflexión. Que a veces cuando nos presionan, cuando el mundo nos presiona, nos ponemos en nuestro sitio. Confiamos en el Señor, decimos, no, esto, el enemigo nos está presionando, el mundo y su... Esto es lo que el Señor quiere de mí. Y te pones en tu sitio. Y luego vienen las aflicciones y no eres capaz de vivir cristianamente las aflicciones. Porque hay una forma cristiana de vivir las aflicciones. Algunos de los principales testimonios de Jesús que yo he visto con mis ojos es personas que han vivido aflicciones, como enfermedades, por ejemplo, en su fe. Pero la han sufrido hasta el final y se han muerto por la enfermedad. Con Jesús en la boca, confiando en Él. Y ha sido uno de los mayores ejemplos que yo he tenido en mi vida. Y nosotros no nos vamos a escapar de la aflicción. No tenemos que desearla, pero la vamos a tener. Seamos fuertes y comprendamos bien esto. La tercera tierra es la de los espinos. Junto al camino, los pedregales, y ahora vienen los espinos. Vale, dale. Dice, otra cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Luego Jesús explica esto y dice, y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, es decir, que estos la han oído. Pero los afanes de la vida presente, el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Bueno, esto de espinas, en el texto original no dice espinas, dice abrojos. Abrojos. ¿Quién sabe lo que es un abrojo? ¿Sabe lo que es un abrojo? Os voy a presentar al abrojo. Dale, abrojo. El señor abrojo, lo presento. Esto es uno de los abrojos que hay diferentes especies. Tú no quieres encontrarte con un abrojo por la vida. ¿Sabes qué significa abrojo? Abrojo viene del latín. Viene del latín. Aperi oculum. Aperi oculum. ¿Lo pillas o no? Aperi oculum. Abre los ojos. Esto se llama abre los ojos. Está claro por qué, ¿no? Tú vete corriendo por el campo y cierra los ojos. Y él te recibe con los brazos abiertos. Los romanos tenían unas cosas, ¿no? Aperi oculum. Pero fíjate, aperi oculum, abre los ojos, abrojo. Interesante el lenguaje. Esto es un abrojo. Al punto que en nuestra cultura hemos llegado a asimilar esta palabra para otras cosas. Por ejemplo, la policía es muy maja y ha configurado un arma de detención de coches que, bueno, la usan para el bien. Los abrojos. Tú vas con el coche ahí, te quieres escapar, te tiran unos abrojos al suelo y de ahí no pasas. Por más que abras los ojos, de ahí no pasas, ¿vale? Bueno, dale. Abrojo. Ya os he presentado el abrojo. Porfa, dale. Este es el dibujo que me hicieron dos aquí. Como no me decía por ninguno de los dos, puse los dos. Ahora os enseñaré el otro. Ahí tienes la planta que está saliendo y los espinos. Dale, porfa. Bueno, muy interesante en este tema de los espinos, que la situación cambia. Junto al camino
no había profundidad en la tierra. Luego, en los pedregales, el espacio de las piedras hace que la raíz sea corta, el sol quema. Llegamos a los espinos y el gran problema aquí es que la planta tiene que compartir todos los recursos. Es decir, la planta no tiene todo el espacio para sí, no tiene todo el oxígeno para sí, no tiene toda la humedad para sí. ¿Puedes echarla para atrás, por favor, un momento la imagen? Gracias. Aquí está compartiendo todo. El espacio de la tierra, la humedad, el sol, la luz, el oxígeno, todo lo que la planta necesita para crecer. Entonces hay una competencia entre la semilla que Dios ha plantado y las otras cosas que en el texto dicen que si las riquezas, las codicias de la vida, los afanes, las preocupaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay una competencia. Esta es la más frustrante de las situaciones bajo mi perspectiva. Y creo que es donde están la mayoría de cristianos. Me mojo y me quedo más ancho que largo. Luego me voy a Valencia y ya os apañáis con vuestros pastores, ¿vale? Lamentablemente, creo que muchos cristianos están aquí. Yo mismo no sé si me escapo. Estoy ahí compitiendo con la luz. Interesante. Es frustrante esta situación. Porque mira, en esta situación la semilla tiene suficiente raíz. No hay piedras. O sea, tiene suficiente raíz, porque si no, no habría salido ese arbolaco. Tiene suficiente humedad. Tiene suficiente oxígeno. Tiene suficiente luz del sol. Va consiguiendo crecer. Pero llega un punto que está agotada. Y ya no le dan las fuerzas para dar fruto. No le dan las fuerzas para dar fruto. Y te das cuenta de lo triste y frustrante para ti y para Dios, que es alimentar tu vida y luchar porque crezcas, florezcas y des fruto, pero que como estás ahí sirviendo a dos señores un poquito, codicia, te preocupas demasiado por las cosas de esta vida, entonces no estás pero no estás, y no quiero ser muy radical con esto, ya los textos son bastante radicales. Entonces no tienes fuerza para dar fruto. Y dale, porfa. Y entonces eres un casi. Y eso es muy frustrante. Casi mejor no empezar una carrera que quedar cuarto y quedarte sin medalla, ¿no? Quedarte cuarto es como... Yo cuando veo Olimpiadas, los que quedan cuartos me da como ternura. La gente habla mucho del que queda segundo, ¿no? Pero segundo, pues, una medalla de plata. Y alguien te ha batido porque lo ha hecho mejor que tú, felicidades. Pero cuarto, te has quedado ahí, ¿sabes? No podrás decirle a tus nietos medalla olímpica, diploma olímpico, diplomilla. Que los diplomas también molan, ¿eh? Ojo. A los que tenéis el diploma tenéis que ir a por la medalla. Bueno, me he inventado, dale ahí. Yo me invento palabras. PIM, ya está. PIM. Esto para que, porque tú tiras a tu casa y luego dirás, PIM. Me he inventado 2 palabras para hoy. Esta es la primera, PIM. Resulta que Jesús dice, yo os elegí y os puse ¿para qué? ¿Qué significa para qué? ¿Qué indica en el lenguaje? La finalidad, el propósito. Eso es la P. El propósito, la finalidad por la cual Jesús nos ha elegido y nos ha puesto, ¿para qué? ¿Y qué dice el texto? Llevéis fruto. Si Jesús te ha puesto, es para que lleves fruto. Claro, para llevar fruto tienes que crecer primero, pero su objetivo, el de Jesús, es que des fruto. Si no das fruto, ¿para qué? Así que el propósito de Jesús es que des fruto. Además, dale por favor, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Tu identidad no es qué especie de árbol eres. Es el fruto el que dice qué árbol eres. ¿Esto que da manzanas? Pues es un manzano. ¿Peras? Pues es un pero, ¿no? Melocotones, pues es lo que seas. El fruto da la identidad, no el árbol. A veces estamos ahí plantados, en mitad de nuestro lugar. Mira qué arbolaco soy, más guapo.
Bueno, pero ¿qué fruto das? Unas flores. Ya, pero yo es que no como flores. Yo como manzanas, melocotones, peras. Eso es lo que me alimenta. Y Dios te ha puesto ¿para qué? Su objetivo es que des fruto, porque Él lo que quiere es que de ese fruto coman otros. Quiere que tu vida alimente a otras personas. Si no das fruto, no te ofendas conmigo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y tu identidad depende del fruto que das. Y la M es una palabra muy bonita, que a nadie le gusta. Esto es madurez, ¿vale? La M. Y podríamos reconstruir una frase que le atribuyen a Descartes sobre el sentido común. No sé si le dijo Descartes, en verdad. Decía que el sentido común es el sentido mejor repartido del mundo, porque todo el mundo cree que tiene suficiente. ¿Lo pillas? ¿Lo repito? Él decía, el sentido común es el sentido mejor repartido del mundo, porque todo el mundo cree que tiene suficiente. No todo el mundo cree que tiene suficiente dinero, pero el sentido común, todo el mundo piensa de sí mismo que tiene suficiente. Y con la madurez pasa un poco lo mismo. No hay aquí en esta sala, genuinamente, una persona que diga, bueno, la verdad es que soy un poco inmaduro. No nos gusta reconocerlo. Aunque a veces somos como niños. Y ojo, los niños son preciosos. Y el reino es suyo. Pero ¿me entiendes? Como niñatos. Infantiles. Comportándonos de una forma que no es digna del Evangelio. Cuando en razón del tiempo deberíamos ser ya maestros, hacedores de manzanas, peras y melocotones para que otros comieran y se alimentaran. Fíjate que esto no es un asunto de apariencias. El árbol puede tener una apariencia hermosa. Y las flores dan una apariencia hermosa. Aún dan un olor hermoso. Pero si no hay fruto, por mucha apariencia que tengas, pues como los perfiles de Facebook, donde todo el mundo aparece con sus mejores galas, en sus mejores momentos, de vacaciones, fiestas, comidas. Pero tú no ves fotos en los perfiles de Facebook de los momentos en los que uno está deprimido, llorando, triste, amargado, frustrado. ¿No? Los posts de Facebook no son aquí frustrado en mi casa. Son disfrutando las vacaciones en Austria con mi novia. ¿O no? Pero la realidad de la vida es mucho más amplia. No nos engañemos por las apariencias. No nos fiemos de las apariencias. Ya iba a decir tanto. Deberíamos no fiarnos nada de las apariencias. Ojalá tengamos esa madurez. ¿Qué ahoga nuestra vida? ¿Qué son esos espinos? No voy a detenerme en esto casi, pero os recuerdo, ¿preocupaciones? En Cataluña, yo soy catalán, os lo he dicho, hay una amplia tradición de preocupación. Las madres catalanas son madres que se preocupan por todo, antes de tiempo. Cuidado con las preocupaciones de la vida. Dios le ha dado mucho valor a la vida. Dios quiere alimentarte, vestirte, mejor que a las amapolas del campo. Pero cuidado con estar preocupado al punto de que no puedas confiar en Dios tranquilamente y vivir tu vida. Cuidado con las riquezas. No son malas. Cuidado con los engaños. La riqueza no es mala. Lo malo, según el texto bíblico, es el amor a las riquezas. Tú le preguntas a Oscar si Oscar quiere dinero y Oscar dice, sí, quiero dinero, dame dinero. Lo que importa es para qué lo quiero y en qué lo voy a utilizar y qué lugar ocupa el dinero en mi corazón. El dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero. Porque el dinero solo es una herramienta. Y las herramientas solo sirven para la gloria de Dios o para algo que no quiero ni saber, no me interesa. Las codicias, los placeres de la vida. Y el placer, ¿quién se ha inventado el placer? Dímelo. Satanás, ¿no? ¿Es Satanás el que inventó el placer? Hombre, si Satanás, rock, sexo y rock and roll y todo eso, ¿no? Dicen eso de Satanás, ¿verdad? Dicen esto es lo bueno de la vida, tal. ¿Quién se ha inventado el placer? Hermanos, seamos maduros. Esto se ha inventado Dios. Entonces Dios quiere nuestro placer en el mejor de todos los sentidos, en todos los aspectos. Otra cosa es que estemos codiciando el placer por encima de Jesucristo. Lo cual ya de por sí es una mala comprensión de que Jesucristo en sí, vivir en una relación de intimidad profunda con Él, es una de las cosas más placenteras que existe.
Ahora, no es lo mismo que fumar marihuana. No es lo mismo. Confundimos los términos. Bueno, PIM. Está fácil de recordar. Tengo una luego mucho peor. Luego, en breve, ¿vale? No me voy a alargar tampoco ya mucho más que... Vamos con la cuarta. Ya sé que yo me alargo. Dale. Bueno, esta era la otra, el árbol más hermoso. Así que tenemos, junto al camino, los pedregales, los espinos, y nos queda... Ojalá cada uno de vosotros esté aquí. Ojalá. Dale. Me hicieron... Bueno, el texto, sí me olvido del texto. El texto va primero, ¿no? Pero otras cayeron en buena tierra y daban fruto, y la gran diferencia entre la anterior y esta es que da fruto, claro, porque no hay espinos. Esta da fruto, que crecía y se desarrollaba y producían, pues, mucho, o mucho más, o muchísimo más, ¿vale? Y Jesús dice, pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a mucho, mucho y muchísimo. Dale, porfa. Esta es... Así debería ser todo cristiano. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Así debería ser todo cristiano. De hecho, deberíamos ver esto o deberíamos decir, pues este no es cristiano. Si me permitís la radicalidad por un momento. Dale, porfa. Esta es la otra palabra. Orf. ¿La puedes pronunciar o qué? Orf. Decís cosas peores. Orf. ¿Qué has aprendido hoy? Pim y Orf. Vale, ¿qué es esto de Orf? Dale una vez, porfa. Dice que la buena tierra son los que oyen. Cuidado. Los de los espinos también oían. Y los de los pedregales. Los recibían con gozo. Oír no está mal. Es uno de los requisitos de la buena tierra. Si no escuchas, una escucha activa. Entender. Estar interesado. Que sea tu prioridad. Escuchar y entender lo que Dios tiene que decirte. Ahora, no solo vale oír, también hay que recibir. Porque oír, pero no recibir, significa, esto es lo que Dios tiene que decir, pero que lo coja el que quiera, que yo voy a hacer la mía. Normalmente no le decimos eso a Dios. No tenemos narices. A mirarle y decirle, tú di lo que quieras, que yo... Pero lo importante no es si eres descarado con él o no. Al final la clave es, ¿eres como el hijo que decía que sí pero no iba? ¿O eres de los que a veces te peleas con él? No quiero, no voy a ir al campo a trabajar. Pero luego vas. Porque Dios no tiene muchos problemas con el segundo. Dios no necesita apariencias. No necesita apariencias de árboles hermosos que no dan fruto. Ayer lo comentaba con los jóvenes. Yo prefiero ser honesto con Dios. No tengo ningunas ganas de obedecerte, ningunas. Me pasa constantemente. Ningunas ganas de hacer esto que dices, ni hacer este esfuerzo que sé que me reclamas, pero luego hago así, agacho la orejita, me pongo ahí y digo, bueno, a veces, otras no, lamentablemente. Oye, pero recibe. ¿Qué significa? Ten tu tierra preparada, deja que la palabra profundice, que eche raíces, que salga la planta que tenga que salir, la que Dios quiera, y que dé los frutos que tenga que dar. ¿Quieres dejarle hacer eso en tu vida, por favor? Déjale que haga lo que quiera. ¿Qué plan mejor tienes para esta vida? Dime un plan mejor. ¿Qué? ¿Un puesto en la mejor empresa del mundo? ¿Con el mejor sueldo? ¿Los hijos más guapos, más inteligentes? ¿Vacaciones en...? Está guay. Tiene valor. Pero qué mejor plan que tu vida trascienda. Que trascienda. Que tu legado sea un legado eterno, no temporal. Pero no basta con oír y recibir. Hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Te pregunto, ¿estás en un proceso de transformación? ¿Tu vida se está transformando? ¿Puedes decir de ti mismo que la palabra de Dios ya ha ido regenerando tu vida? ¿Ha ido cambiando la tierra que eres? ¿Ha ido cambiando tus raíces? ¿Ha ido quitando piedras? ¿Ha ido aportando luz, oxígeno, agua? ¿Estás en un proceso? Lo importante no es dónde del proceso.
Lo único que tiene valor es estar en el proceso. Nadie puede juzgarte por el punto en el que estás en el proceso. Ay, es que tú estás muy atrás todavía. Pues tú eres un niñato infantil que no entiende las cosas. Lo que importa es que Jesús me tiene en sus manos en su proceso. ¿Quién eres tú para juzgarme? Jesús es el único que tiene derecho a transformar tu vida y a dejar que las cosas vayan cambiando. Ahora eres tú el que tiene que dejar que las cosas vayan cambiando según su propósito. Oye, recibe y da fruto. Quiero concluir con uno de mis textos favoritos. Juan 13. No hace falta que lo busques porque solo voy a leer 2 frases. Prefiero que lo escuches. Es solo una parte de una conversación entre Pedro y Jesús en la famosa escena en la que Jesús está lavando los pies. ¿Recuerdas la escena? Y te la leo porque tiene una directa aplicación hacia tu relación con la palabra, que es de lo que estamos hablando hoy. Tiene una directa relación. Jesús se levanta y se pone a lavar pies. No tenemos tiempo a analizar todo, ¿vale? Se pone a lavar pies. Llega Pedro, no sabemos si... No parece que Pedro sea el primero. Dice como que llega a Pedro, da igual si es el primero o no, y le dice Pedro a Jesús, ¿tú me lavas los pies? Perdón, problemas de WhatsApp. ¿Has tenido problemas con el WhatsApp alguna vez? En una conversación. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Tú escribes unas palabras. Las palabras tienen un valor semántico, tienen un significado. Pero en el WhatsApp no hay tonos. Y yo puedo decir, qué guapo eres, Máximo. O, qué guapo eres, Máximo. Y puedo decir una cosa o la contraria con las mismas palabras. Y en el WhatsApp, ostras, es traidor, ¿sabes? Cuando tengas que hablar cosas importantes, por favor, sé persona. Hablarlas en persona. WhatsApp tiene sus limitaciones, su valor, pero sus limitaciones. Y aquí yo no quiero hacerte trampas. No quiero poner tonos en la frase de Pedro. Quiero ser aséptico, no quiero condicionarte. ¿Tú me lavas los pies? Ahora, algo está pensando Pedro para pronunciar esa frase. Jesús se levanta, se quita el manto, teología aquí a tope, toalla, agua, se pone a los pies. ¿Tú me lavas los pies? ¿Cuándo se ha visto que un rabino le lave los pies a sus discípulos? ¿Cuándo? Nunca. Yo me atrevo a interpretar que Pedro está pensando, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que tú te levantas si tú paras las aguas del mar? Yo lo he visto. Si tú das de comer a 5.000, si tú eres el que nos está enseñando, ¿cómo vas tú a lavarme los pies a mí? Y los pies en esa época estaban sucios. No había zapato cerrado. No había asfalto en las calles. Y los caminos eran compartidos con los animales. Y llovía. Todo se mezcla. Sí, claro. Qué cochino, que este... Es la realidad, es lo que había. El camino era así. Y tú ibas pisando y cuando llegabas a tu casa, antes de entrar a tu casa, te lavabas los pies. ¿Porque esto es un mandamiento del Señor? No, era higiene. Era algo cultural. Entonces, antes de entrar, te lavas los pies. Ahora, están aquí celebrando la Pascua. 13 tíos. Los que tenéis hijos adolescentes. 13 tíos, porque los discípulos eran chicos de 15, 17 años, ¿sabes? Es la probabilidad que tuvieran entre 15 y 20 años. Así que llegan los 13 y entran a cenar sin lavarse los pies. Y no se comía en mesas de Ikea. Se comía semi-reclinado. Los pies no estaban tan lejos los unos de los otros. Esto es antihigiénico. Así que Jesús se levanta y se pone a lavar los pies y Pedro dice, ¿qué está pasando? El maestro lava los pies. ¿Tú me lavas los pies? Y Jesús le va a responder, ¿vale? Jesús le va a responder. Le va a decir lo siguiente, atiende. Le va a decir, tú, Pedro, no entiendes lo que yo hago, pero lo comprenderás después. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Qué le está diciendo? Alguien podría decir, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Sí, literalmente, esa es la frase. Pero, ¿qué significa esa frase?
¿Qué le está queriendo transmitir Jesús a Pedro? Pedro está diciendo, me aventuro a pensar, que Pedro está diciendo, tú eres el maestro, yo soy un discípulo. Esto es si acaso al revés. ¿Por qué no nos dices, oye, ir a buscar agua y toallas y lavaos los pies cada uno los suyos? O tú, Judas, traidor, lávale los pies a todo el mundo. ¿No? Ostras, podía haber tenido Jesús ahí una alegría para el cuerpo. Venga, Judas, ya luego me traicionas, pero ahora... Pero Jesús se levanta y le lava los pies a Judas. Jesús le lava los pies a Judas. Ahí es nada. Y Pedro le dice, tú me lavas los pies, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, Pedro, pero lo entenderás después. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes. Lo estás viendo con tus ojos, pero no entiendes el significado que tiene. No entiendes la profundidad que tiene. No entiendes que de aquí a 2000 años estarán conociéndome a mí a través de esto que estoy haciendo. No lo puedes entender, Pedro. Aunque quisiera explicártelo, tendríamos que salirnos del tiempo-espacio para explicártelo. No puedo. Pedro, no lo entiendes ahora. Pero, ¿puedes confiar en mí? Te aseguro que lo vas a comprender algún día. ¿Puedes confiar en tu maestro? Dices que no te lave los pies porque soy tu maestro. ¿Soy tu maestro? ¿Puedes confiar en tu maestro? ¿Crees que los 3 años caminando juntos han dado ya razón y valor para que confíes en mí? ¿Puedes confiar en que lo que hago, aunque tú no lo entiendas, es lo que hay que hacer porque lo hago yo? ¿Jesús? ¿Tu maestro? Esto es lo que Jesús le está respondiendo. En esencia, para mí, ¿puedes confiar en mí? Y las palabras de Pedro, para mí son estas palabras de Pedro que van a continuación, para mí son las palabras más duras que Pedro le dijo nunca a Jesús. Más allá de cuando casi le dice que no vaya para la cruz. Pero aquí le va a decir, cuando Jesús le dice, ¿puedes confiar en mí? Pedro le va a contestar, no me lavarás los pies jamás. Aquí no necesito poner tonos de voz, ni entonar de ninguna forma. Jamás es una palabra suficientemente fuerte. Nunca lo uses en tu matrimonio. Consejo que te doy en mis crisis matrimoniales. Siempre todo, jamás, elimina esas palabras de tu vocabulario. No ayudan. ¿Verdad que no ayudan? Pero dice jamás, jamás. O sea, Jesús pregunta, ¿puedes confiar en mí? Pedro responde, no voy a confiar en ti. Indirectamente, claro. Y la escena sigue, pero lo que importa no es lo que sigue en la escena ahora. Lo que importa es lo siguiente. Tu relación con la palabra de Dios. Jesús dice cosas. Jesús hace cosas. ¿Te crees que las vas a entender todas? Jamás. Aquí sí voy a usar la palabra jamás. Imposible que las entiendas todas. Pero ¿qué va a pasar cuando no las entiendas? Porque mira, cuando Jesús y tú estáis de acuerdo, pues oye, tan amigos. ¿Os vais de chatines? ¿Cómo se dice aquí esto? ¿No? Bueno. Como buenos amigos, cogéis el mismo camino. Óscar, imagínate, Jesús me dice, Óscar, haz tal cosa. Y yo es lo que quiero hacer. Ostras, qué fácil obedecer cuando coincidimos. Pero ¿qué va a pasar cuando no coincida la palabra de Dios con lo que tú quieres? ¿Sabes que la palabra de Dios es viva? Eso dice Hebreos. Dice, viva y eficaz. Si es viva, estarás de acuerdo conmigo en que tiene voluntad. ¿Sí o no? ¿Y tú tienes voluntad? ¿Verdad que sí? Entonces, tu relación con la palabra es la relación de 2 voluntades que no son iguales. Una de las 2 tendrá que ceder. Cuando las 3 estén de acuerdo, no. Pero cuando no estén de acuerdo, una de las 2 voluntades tiene que ceder. Tú puedes decirle, no me lavarás los pies jamás. No entiendo lo que estás haciendo y como no lo entiendo, no puedo aceptarlo, no puedo obedecer. No me parece que sea lógico, y escucha nuestros argumentos, no me parece lógico lo que pides, Jesús. Según mi perspectiva, no hay sentido común en esto. No hay sentido común en que un maestro lave los pies a sus discípulos. ¿Dónde está el sentido común? ¿Crees que Dios siempre te va a pedir cosas lógicas, llenas de sentido común, en las que tú vas a estar completamente de acuerdo, como si tú tuvieras la capacidad de ver la historia y salirte del tiempo y el espacio? O ver a la persona a la que Él te está dirigiendo, persona que Él conoce desde antes de que naciera, como a ti, pero tú no sabes ni quién es. Esa persona lleva años viviendo.
pero tú ni sabes. Te acercas y le dices algo, pero Jesús la ama desde antes de que naciera. No pretendamos saber más que Dios. ¿Qué vas a hacer cuando no entiendas la palabra? Cuando no la entiendas en el sentido de que no captes qué sentido común tiene eso, qué lógica tiene, pero Dios te diga obedece. Porque tienes dos opciones. Una es obedecer y la otra es contestarle a Dios. Tú no eres Dios, Dios soy yo. Escucha esto. Si cuando estáis de acuerdo haces lo que Dios dice, pero cuando no estáis de acuerdo haces lo que tú quieres, el que siempre hace su voluntad eres tú. Por lo tanto, tú eres Dios. No se lo dirás así. No tendrás valor para decirle, aquí el Dios que cuenta soy yo. Pero lo que tu vida está diciendo es, tú no eres Dios. No tienes autoridad como Dios en mi vida. Yo soy Dios. Nuestra relación con la palabra marca quién es Dios. Entonces la pregunta para acabar es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es el Dios de estas Escrituras? ¿Tu vida da fruto? ¿De acuerdo a lo que esta semilla está produciendo? Esta no es una palabra de condenación. Es una palabra de aliento, de comprensión. Es una palabra de ánimo. Es una palabra que espero que traiga luz, verdad. Que si por alguna razón te descubres a ti mismo en esta mañana junto al camino, o lleno de piedras que estorban, o quizá con muchos espinos ahogando lo que Dios está queriendo hacer en tu vida, reacciones rápido, urgentemente, y permitas que la semilla dé el fruto que quiere dar. Es viva. Tú no tienes ni idea cómo una semilla, que es una cosa que parece que está muerta, da vida y fruto. Y yo tampoco lo entiendo. Pero sé que es lo que quiere hacer Dios